Muy buenas tardes, alumnos de Colegio Orión. En esta ocasión vamos a hablar del tema de biomoléculas inorgánicas. ¿Cómo interactúan los átomos para formar moléculas? Bueno, la interacción que se dan los átomos para formar moléculas se da mediante compartición de electrones. Esto en la parte química lo vamos a ver más ampliamente. Pero ¿cómo se dan estas uniones? Se dan únicamente por la compartición de electrones, los cuales un átomo quiere cumplir la cantidad de electrones necesarias para completar un nivel, y es mediante esta compartición de electrones que se forman una molécula. Características y funciones. Bueno, en las características tenemos el elevado calor específico, alto punto de ebullición, la bipolaridad, alta tensión y el pH neutro. Entre las funciones tenemos la función termorreguladores, soporte de reacciones, solvente universal, movimiento de volúmenes, actúa como buffer. Ahora, entre estas características y las funciones que acabamos de mencionar de estas biomoléculas, son las biomoléculas las cuales tienen ya estas características. Obviamente que no todos tienen los mismos valores. Si hablamos, por ejemplo, de los puntos de ebullición o los puntos de fusión de diferentes moléculas, estamos hablando de a qué temperaturas cambian de un estado a otro. Si hablamos del agua, por ejemplo, el agua tiene un punto de ebullición que es de 100 grados, pero si hablamos del alcohol, su punto de ebullición es de 80 grados. Entonces hay una diferencia. Pueden tener, pero con diferencia numérica. Ácido. Es aquella sustancia cuyo pH es menor a 7. En solución acuosa libera átomos de hidrógeno. En acidosis se produce después de una resaca. Bueno, seguramente habrán notado que algunos de sus padres o familiares o un vecino que después de haber consumido un día antes cantidades de alcohol, de cerveza, de vino, etcétera, ¿qué es lo que pasa al día siguiente después de haber consumido esas bebidas? Le da como unos mareos, un dolor de cabeza, lo que llaman resaca. Es porque se produce una acidosis o un exceso de ácido en su cuerpo. Base. Tiene un pH mayor a 7. En solución acuosa libera a átomos de iones de hidroxilos. En alcalosis es producida por vómitos severos y es llamado también mal de altura y soroche. Ahora, ¿qué pasa con esta base? Esta base, la base primordial de nuestra alimentación es, por ejemplo, el bicarbonato de sodio. Es una base. Este bicarbonato de sodio tiene la característica en algunas comidas o algunos productos, tiene la característica de preservar. Ahora, la base es sinónimo de salud o de preservación. Y cuando una especie o un producto se encuentra ácido, como ves en el cuadrito, tú puedes observar ahí que ácido es enfermedad, alcalino, salud. Alcalino o que tenga base es salud. Y neutral, como su propio nombre lo dice, neutro, no tiene algo positivo y nada negativo. Pero sí hay muchos productos que necesitan ser neutros para que puedan ser consumidos. Amortiguadores, llamados también tapones o búferos. Los organismos deben mantener un pH equilibrado como parte de su homeostasis. Impiden los cambios bruscos de acidez o alcalinidad. Claro, cuando una persona consume algún tipo de producto que es muy ácido o tenga una base fuerte, estos amortiguadores hacen que no haya un cambio rápido, porque los cambios bruscos pueden hacer que haya daños severos en nuestro cuerpo. Y tenemos ahí una lista de 14 productos que tienen ácidos y bases en su estructura. Sales minerales. Son biomoléculas inorgánicas que resultan entre un elemento metálico más un radical no metálico. Ejemplo tenemos ahí cuando se une, por ejemplo, el sodio más el clorio, tenemos la sal sólida. Ahora, en el medio ambiente ocurren estas uniones de átomos que son metálicos con átomos que no son metálicos. Por ejemplo, el calcio es un metal, pero se une a otros átomos que son no metales, como por ejemplo el oxígeno para formar el óxido de calcio, o el magnesio con el oxígeno, etc. Funciones de las sales. Ayudan a la concentración, son determinantes de equilibrio, de impulsos nerviosos, constitución de proteínas y hormonas y activación de enzimas activas. Ahora, en el caso del equilibrio, se dice que cuando una persona tiene una descompensación en las sales minerales de su cuerpo, producto de, por ejemplo, estar deshidratado, poco consumo de agua,
o exceso de sal en algún tipo de comida, ocurre esto: se trastorna la concentración, el equilibrio se distorsiona, incluso los nervios o los nervios capilares son afectados. Sales minerales, tenemos dos tipos: los insolubles y los solubles. Ahora, ¿quiénes son los insolubles solubles? Los solubles son aquellos que se disuelven en el agua y aquellos que permanecen. Como por ejemplo, los insolubles son aquellos que forman parte de esqueletos y conchas, la parte estructural de una persona, de un ser vivo. Y los solubles son aquellos que se van mediante la orina o mediante la sudoración o mediante las heces. En esos solubles están presentes los cationes y aniones. Y el conjunto de todos estos sales minerales, tanto a los que forman los huesos, los que son insolubles y los que son solubles, forman lo que se llama la homeostasis. Gases son moléculas inorgánicas que se encuentran en constante movimiento. Algunos de los gases más importantes son, por ejemplo, el oxígeno O2 y el CO2. Dicho sea de paso, todo el cuerpo de una persona absorbe estos gases, ya sea a través de la respiración o a través de las células epiteliales de la piel, a través de los poros. Entonces, estos gases que se encuentran en el medio ambiente, aparte de ellos hay muchos otros más, pero estos son los más importantes, los cuales requiere para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Retroalimentación. Pregunta, ¿no? ¿Qué significa pH? Bueno, pH significa potencial de hidrógeno. Pregunta 2. ¿Qué es un enlace covalente? Es un tipo de unión electrónica entre átomos no metálicos. Pregunta 3. ¿En qué se diferencia un ácido y una base? En el grado de pH. Pero tiene otras características, como por ejemplo, cuando hablamos de un ácido, estamos hablando de un organismo que se encuentra enfermo, y una base es sinónimo de salud. Pregunta 4. El calcio es a los huesos como el hierro es a la sangre. No había un espacio para completar. Lectura. Hipernatremia. ¿Qué es? ¿Qué es la hipernatremia? Es la relación de sodio y agua. Cuando varían los valores normales se detecta esta enfermedad. Bueno, hace poco les había hablado acerca de eso. Cuando una persona, por ejemplo, se encuentra deshidratada o por poco consumo de agua. ¿Qué pasa cuando hay poco consumo de agua? Las sales que hay en nuestro cuerpo se elevan, o sea, hay una mayor concentración de sal. Y cuando hay lo opuesto, cuando hay una mayor cantidad, un mayor consumo de agua, la relación del sodio, sales minerales que se encuentra en nuestro cuerpo, baja. Entonces siempre debe haber un equilibrio, no puede haber ni uno, ni más ni uno de uno del otro. Pregunta 2. La disminución del volumen neuronal se manifiesta clínicamente por síntomas neurológicos como los siguientes. Claro, estamos hablando de letargia, reflejos hiperactivos, temblores musculares, convulsiones y finalmente coma. Practicando en clase. Pregunta número 1. Escala de pH es un espacio y se puede expresar matemáticamente como... Bueno, cuando hablamos del pH estamos hablando de un medidor de algo, de acidez o de alcalinidad. Alcalinidad también denominada base. Pregunta 2. Una solución amortiguadora, tampón o buffer es... Bueno, habíamos dicho que era equilibra los cambios bruscos de acidez a alcalinidad para que no pase de un cambio de uno a otro rápidamente. Pregunta 3. Ácido es... Bueno, habíamos dicho que era la sustancia que tiene un pH menor a 7. Pregunta 4. Son características del agua. Tiene muchas características. Tiene solubilidad, tiene un pH neutro, estrella atómica, etcétera, etcétera. La sección verificando. Pregunta 1. ¿El agua actúa como termorregulador espacio? Bueno, la respuesta correcta es sí al sudar. Cuando una persona suda, este sudor mediante las corrientes de aire hace que la temperatura que está elevada baje. Pregunta 2. La molécula de agua se caracteriza por ser, bueno, angular y lineal. Esta es una característica que tiene el agua. Pregunta 3. ¿Sustancia más abundante en los seres vivos? Agua. Pregunta 4. El efecto termoregulador del agua está asociado con su calor específico. Claro, una persona mientras más cantidad de agua consuma, su temperatura se va a ir regulando. Está, por ejemplo, con temperatura elevada, el agua va a hacer que temperatura baje. Y también ocurre al revés. Puede ser que la persona, cuando esté con una temperatura muy baja y consume agua helada, hace que más frío tenga.
Pregunta 5. Son compuestos inorgánicos, grasas neutras, proteínas, carbonatos, glúcidos, esteroides. No lo creas, son los carbonatos. El resto son considerados compuestos orgánicos. Pregunta 6. El agua actúa como termoregulador, uno de los siguientes casos. Claro, al sudar habíamos dicho. Pregunta 7. Las moléculas de agua se pueden unir entre ellas por enlace covalente, dado que ambos no son metálicos. Pregunta 8. Compuestos que contribuyen a mantener el equilibrio osmótico entre la materia viviente y su entorno medio. Estamos hablando de las sales minerales. Cuando falta uno de ellos, obviamente que hay distorsión en el organismo. Pregunta 9. Son sustancias que mantienen constante o en equilibrio el pH. Estamos hablando de los tampones, los cuales equilibran, ¿cierto?, la cantidad de pH. Pregunta 10. Colocar verdadero o falso según corresponde y marca la secuencia correcta. ¿El adulto contiene más agua que el feto? Falso. ¿La semilla tiene más agua que el fruto? Verdadero. ¿La malagua tiene menos agua que el hombre? Falso. Casi el 90% no, el 95% de la malagua contiene agua. Y en el adulto y entre un feto, el feto al nacer tiene más cantidad de agua ya que se están desarrollando recién sus huesos y órganos. Entonces la alternativa correcta sería la C, falso verdadero. Espérate. Es falso verdadero verdadero. Alternativa A, disculpen. Muy bien, alumnos del Colegio Irón, hemos terminado el tema el día de hoy. Queda para ustedes desarrollar la sección del libro Tarea para la casa. Dios les bendiga a todos.